En esta oportunidad analizaremos un concepto bastante interesante, que es el concepto de presión en un fluido. Este concepto se puede experimentar cuando estamos dentro de una piscina. Sentiremos en nuestro cuerpo cómo el líquido nos hace como una compresión en todas las direcciones. En los videos anteriores mencionábamos que los fluidos no soportan los esfuerzos de corte o tensión, por lo que el único esfuerzo que puede existir sobre un objeto sumergido en un fluido es uno que tiende a comprimir el objeto. Para comprender mejor esto, vamos a analizar la siguiente imagen. Imaginemos que introducimos un bloque de madera dentro de un recipiente con agua que está en reposo. El bloque experimentará en cada una de sus paredes una fuerza ejercida por el fluido, que es perpendicular a sus caras. Hemos representado esta fuerza por medio de las flechas de color azul. Si F es la magnitud de la fuerza ejercida sobre una de las caras del cubo de la figura, y A es el área de la superficie de una de las caras del cubo, entonces la presión que representamos con P se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de superficie. Expresado en ecuación quedaría de la siguiente manera. Presión es igual a fuerza entre área. Las unidades en el Sistema Internacional para la Presión son pascales. Es importante saber que un pascal es equivalente a un newton por metro cuadrado. Esta conversión o esta equivalencia es bien importante, pues en muchos ejercicios vamos a tener newton por metro cuadrado y debemos saber que es lo mismo que un pascal. A continuación podemos ver algunas equivalencias. Entre ellas, la más utilizada es que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1.6. Una mujer de 60 kilogramos se balancea sobre uno de los altos tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular, con un radio de 0.545 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el piso? Para poder responder esa pregunta, el primer paso es extraer los datos del problema. Uno de los datos es que el radio es de 0.545 centímetros. Utilizaremos el siguiente factor de conversión para pasar de centímetros a metros. Colocamos el factor de conversión de tal manera que los centímetros se vayan con los centímetros. Entonces el radio nos da este valor en metros. Otro dato que nos dan es que la masa es igual a 60 kilogramos. Bien, nos están pidiendo la presión que ejerce sobre el piso. Vamos a asumir que vamos a calcular esa presión en ese instante en que pone todo su peso en el tacón. Entonces, recordamos la ecuación de presión. Presión es igual a fuerza entre área. Necesitamos el área. Nos dice que el tacón es circular. Entonces utilizaremos la siguiente ecuación, que área es igual a pi por radio al cuadrado. Ya teníamos el radio en metros, solo sustituimos. Entonces el área nos da este valor de 9.331 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Bien, mencionábamos que vamos a asumir que todo el peso lo pone sobre el tacón. Entonces la fuerza va a ser igual al peso, que es lo mismo que masa por gravedad. La masa ya la da el ejercicio, que es de 60 kilogramos. La multiplicamos por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado, y la fuerza nos da este valor, de 588 newtons. Recordamos la ecuación, ahora vamos a sustituir. Nos queda que presión es igual a 588 newtons entre 9.331 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Nos da este valor. Recordamos que newton por metro cuadrado es pascal. Vemos que el valor es bastante grande. Estamos hablando de 6.301.362.27 pascales. Entonces vamos a pasar a notación científica. Movemos el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Entonces, expresado en notación científica, nos queda como 6.30 por 10 a la 6 pascales. 10 a la 6 equivale a mega, entonces quedaría 6.30 megapascales. Bien, una vez hemos definido la presión, hablaremos de otro concepto, que es la presión hidrostática. Cuando un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos, esto es bien importante, en el interior del líquido están sometidos a una presión cuyo valor depende exclusivamente de su profundidad o distancia vertical a la superficie libre del líquido. Es de suma importancia enfatizar entonces que la presión hidrostática solo depende de la profundidad y es independiente de la orientación de la superficie, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Todos los puntos que van a aparecer a continuación, todos tienen la misma presión hidrostática, pues todos están a la misma altura. No importando la forma del recipiente, si es como en forma de zigzag o inclinada o recta, todos tienen la misma presión hidrostática. Entonces podemos plantear que la presión hidrostática es directamente proporcional a la altura y podemos plantear la siguiente ecuación, que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Este término ya lo hemos utilizado antes, densidad por gravedad. Si recuerdan, es peso específico. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación, que también la presión hidrostática es igual al peso específico por la altura. Otro término muy importante es la presión total o absoluta. Para calcular la presión total o absoluta en cualquier punto del interior del líquido, es necesario añadir a la presión hidrostática cualquier presión que se ejerza sobre la superficie del líquido, es decir, la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza del aire sobre la superficie terrestre. Vamos a expresar una ecuación para la presión absoluta. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Durante el reporte del clima, no sé si se han fijado que con frecuencia proporcionan la presión barométrica. Esta lectura es la presión actual de la atmósfera. ¿Cómo se mide dicha presión? Un instrumento que se utiliza para medir la presión es el barómetro, inventado por Torricelli. Consiste en un tubo largo cerrado por uno de sus extremos, que se llena de mercurio y después se da vuelta sobre otro recipiente que también está lleno de mercurio, tal como se muestra en la figura. El extremo cerrado del tubo se encuentra vacío, por lo que la presión es cero. Con base a lo mencionado en las diapositivas anteriores, podemos decir que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A es debida a la columna de mercurio, que tiene una altura de 760 milímetros. La presión en el punto B es la presión atmosférica. Entonces, basándonos en lo que mencionábamos de la presión hidrostática, podemos plantear lo siguiente, que la presión atmosférica de lo que acabamos de ver en la imagen anterior va a ser igual a la presión hidrostática de la columna de mercurio. Entonces, como la columna era mercurio, la densidad es la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico. La gravedad o el valor de la aceleración de la gravedad, Torricelli tomó este valor, que es de 9.80312 metros por segundo cuadrado. La altura de la columna de mercurio cuando está en metros es 0.76 metros, que fue la altura que midió Torricelli. Entonces, al multiplicar todos estos valores, le digo que la presión atmosférica es igual a 101.325 pascales. Este valor es equivalente a una atmósfera y es lo mismo que 760 milímetros de mercurio.
El ejemplo 1.7 y 1.8 se anexa en otro video. Hasta la próxima.